Bueno, en el video de hoy quiero tocar un tema que no he visto en muchos lugares, que es cómo es el flujo del programa dentro de Arduino. Porque hay instrucciones que puede cambiar un poco el flujo normal del programa, pero lo iremos revisando en el camino. Bueno, tenemos 3 espacios principales. El primero, que es en el inicio del programa, donde nosotros podemos declarar algunas sentencias como iniciar variables globales, incluir librerías, ¿no? Esto se va a ejecutar una vez al inicio del Arduino. Después seguimos en el segundo espacio, que es Void Setup, donde se ejecuta una parte del programa por una única vez. Generalmente se utiliza para iniciar el puerto serial, para setear los estados de los distintos pines, si van a hacer entrada o van a hacer salida. Y aquí también puedo hacer algunas lógicas y programas que se van a ejecutar una única vez al iniciar el programa. Y finalmente tenemos Void Loop, que es donde se va a seguir ejecutando el código de manera constante, ¿ya? Ahí va a quedar atrapado, por decirlo de alguna manera, nuestro Arduino ejecutando el código que está aquí adentro. Por ejemplo, en este programa, que es el Blink, que es para poder hacer prender y apagar un LED, el orden de ejecución desde que nosotros partimos el Arduino va a ejecutar primero la variable que está al inicio, luego establece el pin como salida, ya esto se ejecuta solo una vez. Entonces seguimos con Void Loop, donde va a ir ejecutando las distintas instrucciones una a una, y una vez llegando al final del programa vuelve a iniciar, y nuestro Arduino va a quedar ahora atrapado dentro de ese bucle. Ya, pero como dije, hay algunas instrucciones que modifican un poco este flujo tan lineal de nuestro programa. Ya, y es lo que quiero ver. Voy a ver las instrucciones más comunes dentro de Arduino. Y vamos a partir con if, else y else if. Ya, en el caso de if, cuando inicia el programa y se encuentra con un if, se hace una comprobación con los estamentos que yo puse. Si son verdaderos, se va a ejecutar la parte del código que esté dentro de este if, y luego va a seguir con el resto del programa hasta que llega al final y se vuelve a iniciar el programa. Pero si ese estamento que nosotros establecimos no se cumple y es falso, se va a saltar esa parte del código y va a seguir con el programa de manera normal. Luego vuelve al inicio y volvemos a empezar todo de nuevo. Eso en el caso del if. Ahora el if tiene una segunda opción, que es el else. Al igual que en la vez pasada, se inicia el programa, si se cumple la condición, se ejecuta lo que esté dentro de if, sigue con nuestro programa y se vuelve a iniciar. Ya, pero en el caso del else, aquí la diferencia va a estar en que parte nuestro programa, llega el if. Si esa condición no se cumple, ya no se salta directamente para seguir con el programa, sino que nos va a ejecutar lo que esté dentro de la función else, y luego de eso continúa con nuestro programa y se vuelve a iniciar de nuevo el programa y sigue iterando el Arduino. Ya en el caso del else if, aquí es muy similar al else, con la diferencia que podemos establecer una segunda comprobación de datos. Por ende, se va a iniciar nuestro programa. Si cumple la función del if, se va a ejecutar lo que esté dentro, sigue con nuestro programa, se vuelve a iniciar. Ya, la otra condición sería que lo que está en if no se cumpla. Entonces va a revisar en else if si se está cumpliendo. Si se cumple lo que está en else if, lo ejecuta y sigue con nuestro programa y se vuelve a iniciar. Y la otra condición sería que analicemos los que están if, no se cumple, el else if tampoco se cumple, entonces se salta esos dos y sigue con el resto del programa. En el caso del else va a ser similar al caso anterior, solo que la función else se va a ejecutar cuando las otras dos no cumplan.
Entonces, si if cumple, se ejecuta su contenido, sigue el programa, se reinicia. Si if no se cumple, else if se cumple, se ejecuta su programa y sigue el resto del programa y se reinicia. Y en el caso que ninguno de los dos cumplan, ni el if ni el else if, se va a ejecutar la función else. Entonces todas las líneas de código que estén dentro de else se van a ejecutar. Y luego seguimos con nuestro programa y se vuelve a reiniciar y seguimos en ese bucle dentro de Arduino. Ahora tenemos otras opciones de modificar este comportamiento, que son while, do while, for y switch. El uso de estos hay que tener un poco claro cómo se va a mover nuestro programa, porque a veces nos puede generar algunos conflictos en que el programa no hace lo que queremos, y muchas veces me ha tocado ver que no se entiende por qué. Espero que esto ayude un poco. Después podemos revisar con más detalle cómo se utiliza cada función. Después me gustaría revisar también los tipos de datos, que también he notado que hay desconocimiento en ese tema. Y ahora solo quiero ver cómo es el flujo del programa dentro de Arduino. ¿Ya? Al igual que en todos los casos, partimos con nuestro body loop. Y aquí en el caso de while, si se cumple la condición, se va a ejecutar lo que esté en su interior y va a quedar en un bucle. O sea, se va a seguir ejecutando el código de while siempre que este sea verdadero. Siempre que se cumpla la condición de while, se va a seguir ejecutando la línea de código que esté dentro. Con esto hay que tener un poco de precaución, porque si yo estoy ejecutando un while y mi microcontrolador se queda ejecutando esa parte del código y yo quiero que en ese momento detecte un sensor que está fuera de ese código, el Arduino no lo va a detectar porque está atrapado dentro de ese while. Entonces ahí hay que tener consideración cuando se usa esa función. Una vez que deja de cumplirse esa función while, que ya no está repitiéndose, sale y sigue mi programa de manera continua. ¿Ya? Y se vuelve a iniciar void loop y iniciamos de nuevo el ciclo. En el caso del do while, ahí me faltó que si el while no se cumple la condición, simplemente se lo salta y sigue con el resto del código. ¿Ya? Se vuelve a iniciar y sigue de nuevo corriendo el programa. Aquí en el caso del do while es muy similar al while, o sea, va a quedar corriendo el código que está en su interior de manera constante mientras sea verdadero, pero la diferencia aquí es que la comprobación se hace al final de la condición, lo que quiere decir que su código en el interior se va a ejecutar por lo menos una vez. O sea, va el código, se ejecuta el código que está en su interior, si cumple y es verdadera la condición que estoy seteando, va a quedar atrapado en un bucle corriendo el programa que esté dentro. ¿Ya? Y cuando termine de revisar y ya no se cumpla esa condición, el programa seguiría. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso que sea falso y no se cumpla la condición, lo que va a pasar es que va a ir corriendo el programa, ejecuta el código que esté en while y después sigue con el resto del programa. ¿Ya? Y se vuelve a reiniciar el programa de Arduino. En el caso de switch, aquí lo que tenemos es que yo puedo analizar una función específica, una variable que yo haya guardado. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que tiene un valor de b. Entonces, al llegar a esta condición, se va a analizar ese valor, se compara. En este caso se va a ejecutar el código que esté dentro de b y después va a seguir con el resto del programa. ¿Ya? Y ahí vuelve a iniciarse el ciclo y vuelve a comprobarse. Pero en el caso que mi variable sea d, no se va a ejecutar ninguna de las opciones de switch. Hay una excepción. Dentro de switch yo puedo establecer una función que cuando no cumple, si no cumple ninguna de las anteriores, ejecuta tal código.
pero simplemente se lo salta y sigue la línea de código, se vuelve a repetir el programa y sigue iterando, ¿ya? En el caso de for, por ejemplo, mi for yo lo configuré con un valor de 3. O sea, viene el código corriendo, llega ese for. Este buque va a correr el código que esté en su interior 3 veces, ya que esa es la característica de for, ya que se va a ejecutar 3 veces el código en su interior de manera consecutiva, uno tras otro, y luego sigue corriendo el resto del código. Y ahí se nos reinicia el programa al Arduino y vuelve a analizar las distintas variables que yo tengo. Bueno, otra introducción que es bastante importante y también nos modifica en cierto modo el flujo del programa son las interrupciones. Yo, por ejemplo, si necesito detectar el botón de emergencia en una máquina, pero no puedo permitir que esa lectura no se lea, ¿ya? Esto es más importante en programas que son un poco largos y está haciendo muchas instrucciones. Y por ejemplo, yo tengo la lectura del sensor en esta parte. Aquí está la instrucción que hace la lectura del botón del pulsador, pero en el momento que se presiona, está ejecutando el código aquí. Hay posibilidades de que el Arduino no detecte esa condición, ya, porque fue muy rápida y no logró llegar el programa hasta este punto para poder leer la entrada de ese pin. Para estos casos existe una opción que se llama interrupt, ya, que son las interrupciones, que hay de varios tipos. Pueden ser entradas externas, ya, la mayoría de los Arduinos traen algunos pines que pueden ser utilizados para las interrupciones, y puedo usar también algunos contadores internos. Hay distintas maneras de hacer interrupciones dentro de un Arduino, ya, pero lo importante aquí es entender que en el momento que llega una interrupción, el programa va a hacer una pausa, ya, va a ir corriendo el programa, hace una pequeña pausa y va a ejecutar el código. Entonces, en el caso de la máquina, por ejemplo, va a ir corriendo el programa, va iniciando, llega la interrupción, entonces se detiene el programa, el flujo normal del programa, se va a ejecutar el código que está ligado a la interrupción, ya que en el caso que hablábamos anteriormente podría ser que se presionó el botón, entonces hace un cambio de estado dentro de ese programa de la interrupción, y así no pierdo ese evento, y después sigue el programa ejecutándose de manera normal. Ya, obviamente tenemos que entender que dentro de este flujo que estamos llamando normal vamos a encontrarnos con las instrucciones que vimos anteriormente, o sea, los if, los elif, los while, y nos va a ir modificando un poco el comportamiento del flujo del programa. Pero a lo que quiero llegar un poco con este video es que se entienda que, por ejemplo, si nuestro programa por algún motivo se queda enclavado en un while, el resto de instrucciones no se van a correr. Entonces podría perder eventos como, por ejemplo, la pulsación de un botón. Entonces, por eso, al momento de hacer nuestro programa tenemos que tener muy en claro cómo se va a ir moviendo ese código para poder darle cabida a todos los eventos que vayan pasando y no ir perdiendo instrucciones, ni que se nos quede el programa enclavado en una parte y no logremos entender el porqué, ¿ya? Porque una parte es cómo realizamos nuestro programa, cuáles son las instrucciones que le damos, cuáles son las variables que utilizamos, pero también hay que entender cómo es el flujo de las distintas instrucciones que tiene el Arduino, ¿ya? En un próximo video quiero ver el tema de los distintos tipos de datos y por qué son importantes ir usándolos, y algunos ejemplos de para qué se usan, ya, y algunos comparadores dentro de las instrucciones if, cómo se utiliza el for, y espero ir agarrando una lista de videos donde voy a ir explicando los conceptos un poco más básicos del Arduino para ir entendiendo el funcionamiento de esta plataforma, digo. Y con esto llegamos al final de nuestro tutorial. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre esta plataforma. Si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus propios proyectos, déjame un comentario aquí abajo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos tutoriales y proyectos.
Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.